Queridas y queridos, seguimos nuestro viaje en esta introducción a la máquina de tarot. Estamos en nuestro segundo capítulo, en la línea de las herencias. Y el primer contacto que tenemos en esta línea es con la arcana 1 de la maga. La maga que vemos ahí en la versión de la máquina primera, blanco y negro. Ahí la tenemos, a la maga misma. Del caos primordial a lo manifiesto. Entonces salimos de lo absoluto hacia algo presente y manifiesto. La maga es en muchos sentidos la única arcana que podemos tener como representación individual. Todas las energías puestas de aquí en adelante, y también la anterior, son facetas arquetípicas, pasajes o acciones delante de la presencia de la conciencia. Y esto lo digo porque para estudiar el tarot muchas veces, y también la astrología y muchas de las mancias esotéricas y ocultas, tenemos como parte de la enseñanza o parte de la práctica, parte del estudio, identificaciones con algún tipo de energía, ¿no? Entonces, yo siempre juego que en el curso de oráculos o creación de oráculos, por ejemplo, estamos tratando de hacer o actuar de sacerdotisas o de papisas, ¿no? Esa energía es una energía arquetípica que tratamos de canalizar, pero no nos podemos exactamente identificar con, porque trae ciertos problemas espirituales o esotéricos, digamos así, ¿no? Pero la energía de la maga es una de las que yo creo que es benéfico identificarse con, porque tiene cierta postura investigativa y tiene una cierta postura de estar buscando integrar o entender o manifestar algo a través de su trabajo y su entendimiento. Entonces, de todas las figuras que vamos a ver de ahora en adelante, la identificación con algún tipo de energía arquetípica se hace menos problemática en este momento. Entonces yo siempre la tomo en todos los cursos y cuando trabajo con el tarot, me parece que es una identificación positiva para quien es tarotista o taróloga o lo que sea, tener esta identificación con esta arcana, ¿sí? Entonces guardemos esa información. La maga es esa conciencia única, subjetiva, en construcción y mutación, en crecimiento, en búsqueda, inmersa en el tiempo y en el espacio, aquí y ahora. Pero sin duda, todos que aquí llegan han tenido una infancia, que ha sido la base constituyente de quién somos hoy. Por eso la elección de una infancia para esta arcana. Quienes quieran conocerse tendrán que buscar en su historia los traumas y las heridas que yacen en el inconsciente, los mecanismos de defensa creados al crecer, las estructuras mentales somáticas que moldearon nuestra existencia y que en muchos casos sigue escondida de nuestra visión. Un detalle importante del dibujar de esta arcana es el rostro de esta maga que se esconde, así como el núcleo de nuestra conciencia se esconde de nosotros. Todos aquellos que saben muy bien quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, seguramente están mirando a una máscara, ¿no? Entonces ese proceso de identificación en esta maga que nos da las espaldas, como la loca le daba a la tigresa, también hay un juego de mostrar y esconder en la máquina, habla de esa conciencia única que es nuestra subjetividad y cómo encaramos el mundo y cómo tratamos de conocernos y entendernos. Y en ese proceso de conocernos tenemos que saber que la esencia o el núcleo o lo que realmente nos compone es muy probable que quede en misterio. No podemos develar todo lo que somos como no se puede develar todo el misterio del universo. Entonces la maga en la máquina mantiene escondido su rostro para decirnos que el camino del conocerse es más un actuar y accionar que un llegar a algún lugar, ¿no? Pero eso también mantengámoslo como algo que vamos a ver más en profundidad
en cuanto vamos caminando. Algunos puntos importantes para tocar es que esta maga tiene esa simbología de que la mesa de un mago tradicional, sea en el tarot de Marsella o en el del Pixie, menos en el libro de Thoth, tiene una mesa donde pone los elementos y trabaja. Esta maga está arriba de este banco para poder llegar a la altura del juego, en donde se pone a ella misma en la mesa. Entonces los elementos están en ella. Los elementos no son algo que está exteriormente puesto, sino que es algo que se trabaja en una misma. Entonces, cuando estamos trabajando con el mundo, estamos trabajando con nosotras. Los elementos los tenemos adentro, y ese es uno de los axiomas del hermetismo. Lo que es adentro es afuera, pero bueno, entonces la maga en la máquina se pone en la mesa. Tiene un símbolo del infinito a sus espaldas, entonces tiene un empuje como tenía la loca con la tigresa, o la tigresa con la loca, como lo queremos, como la querramos ver. Entonces también está puesta esa idea de que todavía hay un accionar inconsciente, lo voy a nombrar por ahora, ¿no? Hay un empuje, hay una voluntad que en teoría tampoco está completamente consciente en este momento, ¿sí? Bien, es una infancia y eso es importante. Y también en la máquina blanco y negro está el detalle de los 3 puntos en esta pantalla, que es un tipo de poética que dice que esta historia está continuando. Entonces esta maga que vemos en este momento no es que nace acá, ¿no? Puede ser una arcana que representa inicios, obviamente, es una arcana iniciática. Siempre que la vemos presentes en lecturas, obviamente está hablando de caminos que arrancan, labores individuales o procesos que están en ese lugar de empezar. Pero la historia siempre viene de algún lugar, entonces esos 3 puntos están indicando que la historia viene de algún lugar y está yendo hacia un lugar. Estamos viendo nada más ese posicionamiento aquí y ahora. Y obviamente esta maga que juega a este arcade o a este fichín, a este juego electrónico, tiene una relación directa con las máquinas identitarias, ¿no? Entonces no es cualquier juego que la maga está jugando, sino es un juego identitario, ¿sí? La máquina enuncia las infancias trans en un tono personal y habla de las tecnologías de control en un tono social. La máquina hace eso en muchos puntos. Es un relato personal y al mismo tiempo es un relato social y es un relato esotérico. Entonces la máquina tiene esos diálogos y trabaja esa meta referencialidad, ¿no? Entonces no es solo algo que yo, Sara, hice porque quería contar mi historia, sino que tomo partes de mi historia para contar un poco en el camino del tarot lo que yo he vivenciado, al mismo tiempo que trato de tomar de filosofías y religiones y de los acontecimientos contemporáneos para ponerlos en el tarot también, y al mismo tiempo la máquina tiene un diálogo con los tarots antiguos y contemporáneos. Entonces hay que tener siempre en mente también que la máquina no está hablando de una cosa específica, sino que tiene camadas y en la mayor parte de las veces está como teniendo diálogos sobrepuestos al mismo tiempo, ¿no? Bien, entonces hay un tono personal hablando de las infancias trans en este momento, como también hay un tono social. Es verdad que la poética de encarar al tarot como un juego está presente. Básicamente la maga, si es la tarotista, si es la persona que va a lidiar con la magia, con lo espiritual, con lo esotérico, con el misterio, y yo insisto en ponernos en este lugar de magas, entonces obviamente la poética de que bueno, el tarot y la espiritualidad o el esoterismo es un juego y por eso esta maga está jugando. También el tener una actitud de curiosidad infantil es parte del mensaje, ¿no? Entonces esta maga tiene que tener esa curiosidad de las infancias y el mirar al mundo con los ojos de las niñas.
Entonces, esa es una de las grandes características de la maga en la máquina, que es mirar al mundo con ojos de niño. Todo eso es parte de la poética que está puesta acá. Pero la magia disidente de crecer en un mundo que se niega a registrar las existencias diversas es más fuerte. Entonces también en toda esta poética está puesto lo que es crecer en un mundo adverso a las disidencias, digámoslo así. La maga es una niña trans que sabe de esa faceta de su subjetividad a pesar de no conocer a otras como ella. Todas las identidades dichas disidentes tienen la misma construcción temprana que las otras, dichas normales. Entonces acá hay un enunciado que la máquina hace. Las infancias trans se perciben trans al mismo tiempo que las infancias cis se perciben cis, ¿no? Entonces también las infancias homosexuales se perciben homosexuales al mismo tiempo que las infancias heterosexuales se perciben heterosexuales, ¿no? Entonces iremos con este concepto más adelante, pero está puesta también esa idea de que hay un conocerse desde temprana edad, el poder accionar hacia lugares, eso es otro momento. Bien, porque de todas las posibles máquinas que se presentan, la maga juega a una. De todas las posibilidades, volvemos a la relación que tiene con la loca, de todas las posibilidades, la maga juega a una máquina. Entonces hay otros fichines al lado de ella que están oscurizados porque no están prendidos para ella, ¿sí? La maga juega a una, la que lleva su nombre. Entonces esta es la maga que es esta infancia, pero la maga también es la máquina que está puesta. El propio fichín se llama la maga, entonces ella juega al juego que se le presenta como propio. Y es esa la que tiene el candado abierto, porque se fijarán que las otras máquinas tienen el candado cerrado, mientras que esta tiene el candado abierto. El candado abierto hace una relación con la idea de que el mago o la figura del Arcana 1 en muchos tarots se relaciona con esa idea de el ilusionismo, la magia como algo que es un engaño, un juego de espejos, un juego de humo, ¿no? Para poder sacar provecho de una platea o de una masa ahí de gentes, ¿no? Entonces ese charlatanismo, o mejor, a mí me gusta más el juego de hacer trampa, ¿no? Para poder conseguir lo que se quiere, está puesta en esa idea de que el candado está abierto. Entonces el candado abierto permite que con una ficha ella pueda jugar varias veces, ¿no? Los candados cerrados hacían con que tuvieras que comprar más fichas para poder seguir jugando. Este candado abierto permite que tenga la experiencia de poder seguir jugando, ¿no? A pesar de que si el juego se termina o se muere, ponele, se puede volver a jugar. Y esa idea de hacer trampa está puesto también en la desobediencia a ciertas reglas que están siendo impuestas, ¿no? Y yo creo que espiritualmente también esa rebeldía contra reglas impuestas anteriormente tiene que ver con esta parte personal de las infancias trans, pero también tiene que ver con lo que es la magia, y cómo la magia es una especie de hackeo a estructuras vigentes para poder llegar un poco más allá. Si todas las magas siguieran todas las reglas, el mundo espiritual o el mundo esotérico se vería estancado y sin fluidez y sin movimiento. Entonces la trampa o ese juego, permitirse el romper las reglas del juego para poder seguir avanzando colectivamente, es también una metáfora de este candado abierto. Bien, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces la maga también es el nombre que está puesto arriba, como es la mesa a donde ella misma está, ¿no? Entonces tenemos esa idea de que hay dos magas, una que está con el enunciado arriba y otra que está con los pies abajo, ¿no?
Eh, la idea hermética del mentalismo, que donde como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? La correspondencia. Y ahí yo pregunto, bueno, ¿y como es en el pasado, será en el futuro también? Entonces, como es en el pasado, es en el futuro también. Quienes controlan las narrativas sociales también capturan el imaginario de los pueblos, negándoles su poder de construcción de nuevos futuros cuando hackean el pasado. Entonces, quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el futuro controla el presente. Entonces, eso también podría ser una de las leyes herméticas, pero no lo es, ¿no? Entonces, yo pregunto, poniendo a una infancia en el lugar de la maga, como era en el pasado, es en el presente, y como es en el presente, será en el futuro. Entonces hay una perpetuación de todo esto en el tiempo. Bien. Bien, esta es la arcana de la versión 3, la colorida, que todavía era una infancia. Después veremos que hay una mutación acá también. Y les presento al mago, Paul B. Preciado, que habla de las máquinas identitarias, capaz no exactamente con estas palabras, yo parafraseo mucho de las filósofas y los filósofos, bueno, parafraseando mucho, tratando de hackear y poniendo en palabras mías, ¿no? ¿Qué dice Paul Preciado en su libro Testo Yonki? El sexo, su verdad, su visibilidad, sus formas de exteriorización, la sexualidad, los modos normales y patológicos del placer y la raza, su pureza o su degeneración, son tres potentes ficciones somáticas que obsesionan al mundo occidental a partir del siglo XIX hasta construir el horizonte de toda acción teórica, científica y política contemporánea. Son ficciones somáticas no porque no tengan realidad material, entonces el sexo, la sexualidad y la raza no es que son conceptos y no existen, no tienen materialidad, son nada más que cosas que decimos, categorías que se usan para perpetuar el poder, sino que son materiales en el mundo, son verdades materiales, pero, como dice Judith Butler, son la repetición performativa de procesos de construcción política. Entonces hay una repetición performativa en el sexo, la sexualidad y la raza, que hacen con que sean dispositivos de poder, ¿sí? El régimen fármaco-pornográfico es el conjunto de técnicas para la producción, control y distribución de cuerpos, sexos y deseos. Entonces, la idea de las máquinas identitarias en la máquina de tarot está estrictamente conectada a esta idea de Paul Preciado, que dialoga mucho con Foucault también, pero yo no soy filósofa, entonces no voy a decir que estoy acá para eso, pero tengo algo de un flujo de esta filosofía de Preciado, en pensar que hay una tecnología vista como un mecanismo, ¿no?, de control, que usa de esos parámetros identitarios humanos, como el sexo, la sexualidad, la raza, para crear estructuras de vigilancia y de control. Paul Preciado lo lleva más para allá y dice que hay entonces también una vigilancia en cómo deseamos, y que ese deseo se capitaliza, y es ese capital también que mueve todo el mundo que tenemos hoy. Bien. Acá tenemos una foto de él, cortesía de Gus Van Sant para Gucci. Nuevamente, como la loca también la vimos en Gucci, a Tippi Hedren, vemos a Paul Preciado también haciendo una propaganda acá para Gucci. Volvemos a la maga, y ahora la versión 3.2, la maga colorida, tiene un crecer, ¿sí? Esta es una ilustración hecha a partir de una referencia a una foto que me sacó mi hija acá en San Pablo para ilustrar un poco esta maga. Las máquinas de arcade en la máquina de tarot cumplen el papel de enunciar esas tecnologías de control, que crean las narrativas biopolíticas, pero también cuentan la historia de la tecnología de los juegos. Para simplificar un poco, la idea que está puesta es que esta maga, cuando llega al mundo, tiene un papel asignado, ¿no? Entonces, como una infancia trans
obviamente el papel es masculino, digamos, ¿no? A través de la genitalia, la sexualización de ese cuerpo, se espera que performe o que actúe de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, por eso la maga es una niña trans, porque hay un saberse mujer desde temprana edad, 5 años yo diría, pero hay un mandato social que indica un otro camino, ¿no? Entonces, en ese juego de quién somos, nos topamos con esa representación de lo que debemos ser, ¿sí? Entonces está ese juego puesto entre la maga y la máquina. Y también es obviamente un juego, tecnológicamente. La máquina que sirve de referencia está dibujada en base a una imagen robada de internet, y por lo tanto es una correspondencia que la máquina tiene, escondida, esotérica, pero la tiene. Entonces, ¿qué juego es este? Es Pac-Man. Pac-Man es el encuentro entre Oriente y Occidente que nos lleva para más allá de la tensión África, Estados Unidos de Norteamérica, en la Arcana Cero, ¿sí? Entonces ya vemos que hay acá una idea entre Oriente y Occidente puesta en esta Arcana primera. Pero los juegos de arcade trabajan con 4 elementos, esto lo digo yo. El primer elemento es el control inmersivo, y acá vamos a hacer una cierta correspondencia con los elementos del mundo. El control inmersivo. Entonces, el juego electrónico depende de que quien esté jugando tenga un control sobre un personaje, sobre una narrativa, sobre el ambiente que se está jugando, no importa. Para que sea un juego hay que tener algún tipo de control inmersivo, en el sentido de que también entramos en el juego, ¿no? Ajedrez tiene control inmersivo. Entonces son 2 ejércitos que luchan y quien juega tiene el control de las piezas de cada ejército. Pero los juegos electrónicos también tienen sonido y musicalidad, ¿no? Entonces estamos trabajando ya con otra idea de un otro elemento que nos alimenta un otro sentido. Entonces lo que estamos escuchando también es parte del juego electrónico. Imágenes representativas, entonces hay avatares, son códigos electrónicos que se transforman en algún tipo de imagen para que podamos entender que estamos viendo algo que electrónicamente son nada más que impulsos, pero se hace con que sea imagético para que podamos también entender qué personaje estamos cuidando, contra quién estamos luchando, o qué estamos desenvolviendo, qué estamos buscando. Entonces hay información visual en el juego electrónico. Y también por eso hay actuación, hay actores y actrices. Y por último tenemos una dirección ideológica. Este juego no es que brota de cualquier lugar, no es que las máquinas se juntan y se forman juegos. Naturalmente hay un proceso de producción, y en ese proceso de producción, como todo producto del capital, hay una dirección ideológica para ese producto, ¿sí? Y aquí están entonces los 4 elementos de la línea, ¿sí? El control inmersivo es el papel de la maga. La maga en teoría tiene ese control. El sonido y la musicalidad lo vamos a ver con la papisa. La papisa habla de lo que escuchamos. Las imágenes representativas y la actuación son del papel de la emperatriz, como veremos más adelante. Y por último, la dirección ideológica es el territorio del emperador. Entonces acá están los 4 elementos y acá están las 4 arcanas que vamos a ver. La maga se encuentra en la columna de fuego primera, porque su presencia es transformadora. Entonces es el fuego que arranca el proceso. Alquimiza el caos en dirección a otro tipo de formación, a otro tipo de estructura. Carga consigo los deseos, la potencia y la posibilidad. Es fuego primero. Acá tenemos la arcana de la versión 3.2. Fíjense que, como un detalle en la colorida, la maga crecida tiene en este conjunto enterito
una boca atrás, como si también estuviéramos hablando de un cierto apetito por conocerse en su pasado, ¿no? Ese infinito que está atrás, genealógico, si lo queremos decir así, hay una vorágine para poder devorarlo y entenderlo. Apetito también está por acá dando vueltas. Bien. Y como tenemos a la presencia del fuego, hay una figura, de entre muchas, que a mí me llama la atención, que es la figura de Prometeo, y Prometeo encadenado, ¿no? Prometeo, una figura mitológica griega, su nombre proviene del griego antiguo y significa previsión, ¿sí? Entonces la maga también, como esa que devela un poco lo que está escondido, que baja mensajes, que sirve como antena, y todas esas significancias esotéricas que se le puede dar a esta arcana, me llama la atención la leyenda de Prometeo y cómo su nombre significa que tiene esa previsión de poder ver lo que va a suceder más adelante. Pero la figura de Prometeo trabaja esa idea de engaño e ingenio, ¿sí? Que yo creo que es mucho de lo que la maga también trabaja. ¿Qué es lo que hace Prometeo? En el sacrificio de animales a los dioses, Zeus más específicamente, lo que hace es tomar las partes peores de los animales sacrificados y entregárselos a los dioses, mientras que toma las mejores partes y se las entrega a la humanidad. Entonces ya tiene ese engaño, engañar a los dioses, ¿no? Pero tiene otro engaño también. Prometeo es quien roba el fuego de los dioses, porque el fuego era nada más para los dioses. Entonces Prometeo es la figura que roba el fuego de Zeus y lo entrega a los mortales, ¿sí? El fuego es como una metáfora para la conciencia, la iluminación, el poder salir de las tinieblas es una metáfora para la conciencia humana, ¿no? Entonces, en el mundo animal estábamos en tinieblas. Cuando la raza humana, si lo queremos decir así, empieza a tener conciencia de su lugar en el mundo y en el universo, y de su propia subjetividad, esa conciencia es un iluminar, un campo nuevo. Y ese campo nuevo tiene que ver con esta metáfora de robarle el fuego a los dioses, ¿no? Pero por robarle a los dioses el fuego es castigado, ¿sí? Y él poseía el conocimiento profético incluso de su propia liberación. Entonces Prometeo es encadenado y es condenado a pasar todos los días teniendo su hígado devorado por un águila, animal símbolo de Zeus, y como era semidios Prometeo, su hígado se regenera rápidamente y todos los días esta águila tiene un hígado nuevo para comer, perpetuando el sufrimiento de estar siempre siendo devorado, o esta parte especialmente, ¿sí? Y ese es el castigo por haber dadole el fuego, metáfora para la conciencia, y la liberación, ¿no?, a la humanidad. Y esta leyenda del encadenamiento de Prometeo marca la separación permanente de dos mundos, el celestial y el terrenal, como consecuencia de su acción. Entonces cuenta la leyenda también que cuando Prometeo es castigado, Zeus también cierra el canal de apertura. Entonces, al momento de la conciencia de la humanidad sobre nuestra subjetividad, en el mito griego cesa el contacto que tenemos directamente con la divinidad. Entonces había un mundo anterior en donde los dioses vivían entre los mortales, ¿no? Zeus, que era conocido por sus manías sexuales, y entonces después de que la humanidad gana cierta conciencia con este regalo de Prometeo, cesa esta cotidianidad de la presencia de los dioses, y entonces ese mundo celestial queda cerrado para nosotros. Bien, y ese encadenamiento es una metáfora gnóstica para las encarnaciones. Entonces, de la misma manera que Prometeo es encadenado como un castigo por llevar conciencia hacia otros, de una manera gnóstica también tenemos esa idea de que este mundo material es también un encadenamiento. La materia es un encadenar el espíritu o la conciencia a un pasaje
que puede ser un castigo de ser devorades todos los días por algún tipo de bestia que viene en nombre de algo celestial, ¿sí? En términos de la filosofía o de la religión gnóstica, yo voy a aclarar en este momento que yo la tiro como piedras fundamentales o como algo que quiero estar poniendo como un camino que me parece que es crucial para entender también cuál es la idea que está puesta en la máquina, pero no quiero inserirme en ningún tipo de escuela gnóstica. Yo tengo muchas correspondencias directas con el pensamiento gnóstico, me parece que es muy pertinente en muchas de sus elocuraciones, y sus planteos, pero tengo otras partes que no creo que sean tan verdaderas, vamos a decirlo así, ¿no? En un primer momento, porque yo creo que toda filosofía también, y esto es la idea de que la maga arranca chiquita y después crece. Todo postulado filosófico, religioso, esotérico, tiene que tener espacio para revisionarse y crecer. Entonces hay un primer planteo gnóstico en que este mundo es una prisión para el espíritu. Tomemos eso como un primer planteo, ¿no? Bien, ¿y qué estamos viendo en esta imagen que se nos presenta? Que parece una representación prometeica. En esta caricatura política vemos a Marx. Marx adopta la personalidad de Prometeo, el titán que trajo al hombre el fuego vital, tal como Marx llevó sus ideas a las masas. Está encadenado a una imprenta, mientras un águila que lleva una corona representativa del rey prusiano se come su hígado. El águila está atada con correa sostenida por el secretario Eichhorn, que significa ardilla en alemán. A los pies de Marx están las ciudades del Rin, representadas aquí como ninfas que lloran la tragedia que ocurre sobre ellas. Esto es de Lorenz Clasel, una gravura, se llama Prometeo encadenado, de 1843, ¿no? Está en el Museo Deutsch de Historia en Berlín. Y fíjense cómo la metáfora de Prometeo, o la leyenda de Prometeo, el mito de Prometeo, también sirve a otros para ilustrar ciertas cosas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, a Marx ilustrando al pueblo y a las masas, y por eso siendo castigado, ¿sí? Bien. Volvemos a la maga y a las máquinas identitarias y nos vamos un poco hacia Pac-Man en este momento. Pac-Man es un laberinto de diversión y asombro, pero tiene una dimensión fantasmagórica. El juego es básicamente un personaje amarillo que come unos puntitos, tiene que comer todos los puntos que están en ese laberinto, pero tiene fantasmas que le atacan y a veces consigue comer una pastillita especial que transforma los fantasmas en comida. Entonces hay un juego de devorar y ser devorado en Pac-Man, dependiendo de cuál sea el momento del juego, pero están adentro de un laberinto todas estas personajes. La primera prueba del juego sucedió el 22 de mayo de 1980. La inserción temporal que la máquina tiene. Cuenta la leyenda que Toru Iwatani, el creador, creó a Pac-Man para darle alternativas al público femenino, que él pensaba que no estaba representado en los juegos violentos como Space Invaders, por ejemplo, ¿no? Pac-Man fue concebido con la idea de que a las mujeres les gusta comer. Y Pac-Man tiene el nombre en japonés de Pac-Man porque el pac que hace era como a los japoneses les gustan mucho las onomatopeyas, entonces el nombre de Pac-Man era Pac-Man, por el ruido que hace cuando va comiendo. Y fíjense cómo la dirección ideológica del juego de Pac-Man que estamos tomando acá viene de una idea de lo que un grupo de personas quiere, le gusta, no le gusta, ¿no? Es todo un concepto ideológico dirigido hacia un lugar para crear un producto cultural, ¿no? Esa es la idea que tenemos que tener en mente. Pac-Man tiene una dirección ideológica. Por más equivocada que sea, ahí está, tiene una dirección ideológica. Me interesa lo primero, el laberinto y los fantasmas.
todas las representaciones del espacio virtual son una especie de laberinto, lleno de fantasmas que nos invitan a saciar nuestro apetito por algo. Por ejemplo, Doom, que tenemos acá en el detalle, es también un laberinto tridimensional, al contrario de Pac-Man, que era bidimensional, en donde vamos saciando un apetito por destrucción, por castigo a los demonios, por superación con armas, ¿no? Lleno de fantasmas porque son esas representaciones virtuales, avatares de algo, personajes inexistentes, que representan algo para nosotros, adentro de un laberinto donde nos vamos moviendo. Y eso yo creo que, para volver un poco a la idea hermética que tiene la maga, ¿no? De este gran genio hermético de cómo es arriba, es abajo, y de cómo todo esto es muy mental, la mente es un gran laberinto, ¿no? Entonces la mente es un gran laberinto también, en esa analogía, lleno de fantasmas, y estamos buscando saciar algún tipo de apetito en esa vorágine. Yo hago un voy a puntuar bien. Yo no creo que en la máquina la maga hable del elemento aire mental, ¿no? La maga habla del fuego, habla mucho más del deseo que de la mentalización. Entonces esa es una gran diferencia entre lo que es la máquina de tarot y otras escuelas esotéricas, en donde tenemos acá una figura hermética o mercurial que habla de ese proceso de bajar ideas, del contacto con los dioses, de ese intercambio mercurial y la rapidez del pensamiento. Yo creo que la máquina hace un punto bastante fuerte en que la maga es fuego, es deseo, ¿sí? Es algo mucho más primordial que lo que veremos después, tanto que el elemento que se le asigna al emperador es el aire. Entonces llegaremos a esa mentalización, pero con el emperador y lo que eso implica. Bien, laberintos y fantasmas. Y entre fantasmas que están dando vuelta tenemos que enunciar, para ver si podemos exorcizar, el fantasma de Hermes en este momento y su hermetismo, o su supuesto hermetismo, porque voy a nombrar acá al Kybalión, escrito por los tres iniciados, que es un texto anónimo básicamente, de 1840 y pico, creo, si no me engaño, si no es de el cambio de siglo. Entonces es un texto anónimo que dice que tiene un linaje ancestral que viene de Egipto, en donde Hermes Trismegisto había nacido o vivido, porque no se sabe si es un dios o si es humano, pero su sabiduría es tanta que después influenció a los egipcios a crear en Atot, ¿no? Entonces es primordial, es el que da el conocimiento a la raza humana, como prometeico también, pero estos iniciados que hablan que escriben el Kybalión, resumen su filosofía o el hermetismo en 7 principios o axiomas, ¿sí? Tenemos que tener en mente que estos axiomas y el Kybalión y su gran difusión en estos días no es algo que realmente tenga cualquier tipo de sostén en el tiempo, ¿no? Arqueológicamente no existe ninguna referencia directa a estos axiomas, es nada más que un proceso del tiempo. Bien, bueno, ¿y cuáles son esos 7 principios o axiomas? Primero, el mentalismo. El todo es mente y el universo es mental. Segunda ley, la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Tercera ley, la ley de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Cuarta ley, la ley de la polaridad. Todo es doble. Todo tiene 2 polos. Todo. Quinta ley, ritmo. Todo fluye y refluye en una cadencia. Sexta ley, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y por último, la ley de género. No la ley de género, la buena, ¿no? La de Argentina. Esta es la de Hermes. Todo tiene su principio masculino y femenino, activo y pasivo. No en ese orden exactamente, ¿no? Masculino es
activo y lo femenino es pasivo. Bien. Yo tengo críticas a todo esto, me voy a mantener calmo y no entrar en esa. Tengo la figura del Minotauro poniendo la cabeza acá, ¿no? El Minotauro y el laberinto. Bien, pero tomemos el mentalismo, ¿no? Lo que hace la idea o este axioma de creer que el universo es mental es darle poder a figuras que nada más hablan, ¿no? Entonces, en el tarot de Pixie, por ejemplo, tenemos a la figura de Edward White, que es el creador ideológico de todo esto, y que durante muchos años borró a Pamela Smith, que es la que tuvo el trabajo de dibujar el mazo de Pixie. Yo le digo mazo de Pixie porque el mazo es de ella. No me importa cuánto White haya pensado que inspira o influye o que su trabajo es mental y eso es el todo del mazo creado por Pixie. Esa no es la verdad, ¿no? La verdad es que hay un borramiento de una labor material, ¿no? Quien le pone cuerpo a estas cosas tiene más valor o tiene más agencia, tiene más autoridad para decir sobre lo que está siendo hecho que quien lo idealiza, ¿sí? Entonces hay acá una jerarquía muy mal puesta que es naturalmente vista por nosotros como si fuese normal, ¿no? Tenemos hasta conceptos hoy en día como propiedad intelectual, ¿no? Como si la intelectualidad fuese tan importante que se puede poner barreras mentales y poner a policías que están fijándose si la gente está entrando y robándose ciertas ideas o no. Obviamente, ¿no? No es tan simple como eso, es una idea mucho más compleja, pero que todo sea mental borra la labor. Entonces, si volvemos a la loca que está en la cocina, también el trabajo mental o el trabajo de comercio borra a quien está preparando la comida, lavando los platos y cuidando de las niñas, que sea, ¿no? Hay un borramiento. Entonces, lo intelectual, que es campo de la masculinidad, la racionalidad es también no solo la actividad es masculina, sino que la racionalidad es masculina. Entonces, en esa separación de los géneros y decir que todo es mental, borra el verdadero valor de la materialidad. Y esta es la primera separación que yo hago de los gnósticos, ¿no? Entonces, no es que el mundo material es malo, ¿no? Y es corrupto, y lo bueno es el mundo de las ideas, ¿no? La mente, en mi visión, es parte del mundo material. Entonces yo no tengo esa visión cartesiana de que la mente es ese fantasma que habita la máquina corpórea, ¿no? No somos ese fantasma en la máquina cartesiana en donde nuestro cuerpo es un engranaje mecánico y mecanicista que responde a impulsos y causas y efectos de una manera mecánica, y es la mente la que está abierta al todo, a la inspiración, a la verdadera conexión con la divinidad, ¿no? Entonces eso yo no creo. Esa filosofía platónica tampoco me sirve, ¿no? Yo creo que la mente también es producto de este mundo material. Entonces, y el mundo material no es un lugar corrupto, sino que, bueno, para poner piedritas en ese camino, ¿sí? Algunas piedritas las tenemos que poner, algunas las tenemos que sacar. Esta idea de que la mente es más importante que quien pone cuerpo es problemática y yo creo que hay que deshacerse de ella, ¿sí? Mucha énfasis a gente que, la verdad, poco aporta. Hannibal Lecter, con su apetito, ya que estamos hablando de vorágines, todo es mental, Paul, todo es mental, dice él en la secuela, si no me engaño, no en el primer Silencio de los Inocentes, en el segundo, Hannibal. Tal vez no exista idea más tóxica que la de la pasividad como energía natural, como mandato biológico y como tecnología de poder, ¿no? Entonces, para volver a la loca, el mundo es violencia, y que ciertas cuerpas estén predeterminadas biológicamente a la pasividad
y a tener que recibir y recibir pasivamente la violencia, es una problemática tóxica de un tipo de filosofía que es avalada por el hermetismo. Y es así que llegamos, por ejemplo, a un sistema capitalista en donde la madre tierra, que es femenina, o en su concepción de universo, puede ser completamente saqueada sin ningún tipo de repercusión, porque es para eso que la tierra pasiva se encuentra, para ser saqueada por el intelecto activo. ¿Sí? Bien. Sabrán la problemática de todo eso. Entonces todo es mental, más o menos. Si estamos alimentando a alguien que es mental, entonces le damos la mente y sí, todo es mental. La New Age, estas son las píldoras que son buenas para la salud y malas para la educación, en palabras de Otomo Katsuhiro. La New Age utiliza y deturpa de manera infantil, pero no menos perjudicial, las ideas del mentalismo. La manifestación material del cosmos depende única y exclusivamente de nuestra mentalidad. A pesar de que es innegable que mantener la mente alerta, ejercitada como un músculo y en constante atención es benéfico, el mentalismo cae en una reducción obscena de las fuerzas históricas y sociales que son estructurantes de la realidad y que juegan un papel fundamental en el acceso o falta de este a lo que llamaríamos de abundancia material. ¿Por qué no vibramos en abundancia? Además, el supuesto poder del mentalismo hace con que las ideas de magia, si estamos hablando de las magas, sean despojadas de su papel revolucionario, transformándolas en un mero instrumento de la voluntad individual. Entonces, que todo sea mental y que yo tenga que mi mundo interior tenga que verse espejado por este mentalismo en el mundo exterior, hace con que pensemos que el mundo exterior es nada más que un reflejo de mi subjetividad, como si adentro mío hubiese una nada más, y no toda una pluralidad y un universo entero, ¿no? Entonces, hay ciertos axiomas que se prestan a una toxicidad y un reduccionismo obsceno. Si todo es mental, habrá que sacar esa piedra del camino, así como empezamos por la Arcana 1, no para engrandecer el papel de nuestro deseo, sino para evidenciarlo y poder movernos para más allá de lo que es ese yo quiero. El pensamiento complejo es difícil de propagarse, el pensamiento simplório es re fácil de propagarse, ¿no? Entonces, si estamos hablando de fuego, las magas también propagan ideas. Y esa propagación de ideas se hace mucho más simple cuando las ideas son superficiales. Entonces, una idea superficial tiene una propagación rápida. Una idea profunda tiene una propagación lenta. Y por eso estamos a donde estamos, ¿no? Bien. Porque muestra esa propagación, la velocidad de la propagación, muestra que la mente poco ve sobre procesos ajenos a su entendimiento. Entonces, la mente está condicionada a entender lo que ya conoce. ¿Sí? Si todo es mental, la mente deja de percibir los atajos y alucinaciones que fabrica para no perder el control. Entonces, que todo sea mental es una afirmación que solo podría ser hecha por alguien mentalista, ¿no? Es una reducción que en un loop de autoalimentación justifica su propia visión de mundo, ¿no? Entonces la mente es como portadora de las herramientas del lenguaje, es la única que podría formular ese enunciado. La mente es la única que podría enunciar que todo es la mente. ¿Por qué? Porque así la mente lo puede llegar a ver, y cuando llega a ver que todo es mental, enuncia que todo es mental, y ahí autojustifica su propio axioma, ¿no? Es un pensamiento circular. La mente es parte, nunca es todo. La positividad tóxica se infiltra en la espiritualidad y victimiza a muchos que sufren de depresiones, ansiedades, miedos y violencias, responsabilizándoles por sus macelas. Entonces, como es adentro, es afuera. Sí, puede ser, pero depende. Es mucho más complejo que eso. Y los axiomas, si van a leer el Kybalión,
tratan de profundizar en esos axiomas de una manera, pero es retóricamente superficial. No entran en las cuestiones sociopolíticas de las injusticias. ¿Sí? Bien. Las tripas de las máquinas. Entonces, cuando estamos hablando de las máquinas, estamos hablando de un producto cultural que en su esqueleto tiene a un aparato muy importante. La potencia cultural de los juegos de arcade en la década de los 80 fue explorada en su máximo. Entonces tenemos franquicias, tenemos personajes que ganan el mundo, tenemos mitos y estrellas siendo creados, tenemos una industria que movimienta más dinero que la industria cinematográfica en este momento. Se entiende las máquinas de juegos de arcade como los dispositivos audiovisuales que tienen en su corazón a la televisión. La pantalla sigue siendo el núcleo de la máquina de tarot porque sigue siendo el núcleo de nuestra sociedad. Las franquicias de nuestros personajes favoritos. Meet America's First Family. Pero también los fichines son lo que mantienen la simbología de Il Batelier con su presencia en el campo social. Una iba a jugar afuera de casa. ¿Sí? Bien. Y para hacer un puente con los gnósticos históricos, tenemos al personaje de Simón el Mago, un mago contemporáneo a Jesús, que después de la crucificación de Cristo, Jesús Cristo, trata de comprar un lugar en el apostolado. ¿Sí? Es una figura mítica del primer siglo después de Cristo que por veces hace de heresiarca, por veces padre fundador cristiano y otras de líder gnóstico. Ver el relieve en la Basílica de Saint-Germain en Toulouse, otra píldora para vuestra apreciación. Entonces seguimos teniendo fantasmas. Fantasmas gnósticos, fantasmas filosóficos, fantasmas sociopolíticos, fantasmas herméticos. Tenemos que hacer ciertos exorcismos para poder encontrarlos. ¿Sí? Bien. Tenemos acá la progresión de la máquina. Elegí por poner a la infancia colorida. Y una cosa que me llama la atención, porque hay muchos detalles de lo que es pictórico, pero que yo no me gusta entrar exactamente en los detalles. Pero verán que la maga, en la colorida, que es mi favorita, uso las tres, mucho más la colorida y la lunar que la blanco y negro, pero esa es mi preferencia. Verán que la pantalla de este televisor es azul. Y es azul porque la tigresa en la loca y el teléfono son azules también, ¿no? Entonces hay una correspondencia con el color. Y también la papisa que le sigue es también azul en su piel. Entonces la maga está en el medio, esta maga colorida que está en el medio de dos magas, la maga en la máquina está en el medio de la loca y la papisa, pero hay una reafirmación de que es eso lo que la maga está observando, ¿no? Está observando ese azul vibrante de esa pantalla que la remite a la tigresa y a la papisa. Bien. En la progresión temporal, así la estoy nombrando ahora, de la maga, se muestra su crecimiento al mismo tiempo que se inscribe la creadora en la figura de esta arcana sin mostrar su rostro. La creadora yo. Este movimiento, y me parece muy loco porque estamos hablando de Prometeo y de Marx, no sé qué, pero acá viene otra parte. Este movimiento refuerza las ideas de anonimato adelante de una sociedad que busca todo el tiempo la satisfacción narcisista y el culto a la personalidad. El crecimiento de la maga también expresa la idea de que el cambio tiene que estar presente en el camino. Tenemos que estar dispuestas a dejar pensamientos infantiles para poder entender mejor. Y uno de los más fuertes pensamientos de esa naturaleza infantil que hace con que se mantengan las estructuras de poder es el pertenecer. La maga pertenece. Las máquinas identitarias no son solo construcciones de control, también cumplen con el papel de identificación a una grupa social y sus luchas y deseos. En la polarización expresada en esta arcana se encuentra una contradicción nuclear. El consejo de muchas filosofías y religiones aconsejan a construir tu propio camino.
Entonces, la contradicción está en que las máquinas identitarias te permiten acceder a un grupo social. Ese grupo social probablemente tiene sus leyes y está regulado estatalmente o no, peor, bajo la marginalidad, pero esa pertenencia es algo que la maga está buscando, y yo creo que muchos de nosotros también buscan esa pertenencia. Y en esa idea o en esa búsqueda, en ese deseo que es el fuego de pertenecer, entendemos un poco el camino de esta maga si miramos ahora en este momento a la columna de fuego que se levanta abajo nuestro en dirección a les enamore. Bien. Pero como es fuego, vamos a tocar, y lo vamos a hacer así de ahora en adelante, a las figuras numeradas, a las menores numeradas y del acorde a su momento. La maga es regente de las fichas, porque es de las herencias, entonces ella tiene la potestad sobre el as de fichas, en la máquina colorida, en la blanco y negro y en la lunar. Las fuegas. Inserte una ficha. Acá es el fuego. Fuego como elemento que templa y da temperatura a lo otro, a los otros elementos, pero también a lo otro de una manera más general. Quema lo combustible y otorga lo energizante. De movimiento rápido, necesita de cuidados constantes. Es destructivo, pero es transformativo. Tiene tendencia elevativa y es de difícil control. Perder, ganar, competir, medir, crecer y nacer son del fuego. Las jerarquías sociales y los genios, como el genio que nos acompaña, esta persona tiene un genio podrido, eso es fuego. Deseos, sexos, juegos, violencias, guerras, sindicatos, rebeliones, explosiones y morales inspiradas por el espíritu de fuego son del fuego. Entusiasmo y alegría, sarcasmo y impotencia o potencia son del fuego. Las fichas no son fálicas como los fuegos tradicionalmente lo son, porque la máquina habla de un fuego circular, ¿sí? Para las que entienden. Crean el campo místico de acción en ese fuego circular. Entonces el círculo abre el campo místico, y el campo místico es circular. Y el campo material también es circular, pero eso es para otro momento. Crean el campo místico de acción, las fichas. Entonces esto es literal. Para jugar a los fichines se pone una ficha. Se pone una ficha para arrancar el juego. Entonces la máquina arranca el juego con la maga y una ficha, ¿sí? Pero no son fecundantes ni activas. Son parte de la máquina autogenerativa. Las fichas también tienen una relación con la representatividad, como las máquinas identitarias, y el tokenismo, porque en inglés la palabra es token para esto, la ficha. Esa acción que superficialmente parece querer incluir a figuras disidentes para evitar acusaciones de prejuicio, pero que no crean espacios seguros ni transformación real. Eso es el tokenismo, ¿no? Entonces, de vuelta estamos lidiando con lo que es superficial y lo que es profundo. El fuego, normalmente, se hace notar, y en ese juego de visibilidad se esconde. Los hongos, porque si vamos a ver a la colorida, la mano es roja con unos puntos blancos, como el hongo de Mario, que come y crece, ¿sí? Bien. Entonces también tenemos esa poética en la maga. Los hongos están presentes desde siempre, de la versión 3 colorida. Entonces esta maga también come un hongo y crece. Los hongos que te hacen crecer en tamaño, los hongos que te hacen delirar. Y por último, un bonus track. Un fuego circular venido del oriente. Shiva baila envuelto en un círculo de fuego. Destruye y crea, parado sobre la ignorancia y la maldad. El círculo es una representación del tiempo cíclico, en oposición a la idea cristiana de tiempo lineal, del fin de los tiempos y sus escatologías. A pesar de que también no estamos en el Kali Yuga, entonces también hay una circularidad, pero también hay un final de tiempo. Bueno, igual, hay concepciones de tiempo diferentes a la concepción lineal fálica
escatológica, cristiana, apocalíptica. ¿Sí? Y la máquina propone un fuego circular. Bien. Y esta es la primera parte de este segundo versículo. Muchas gracias.